Son muchos los países con realidades extremas, pero seguramente te cueste creer que en uno de los países más superpoblados del planeta, millones de personas puedan sobrevivir con menos de $15 al mes y tengan una esperanza de vida menor a los 50 años. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer Burundi, el país más pobre, pero a la vez uno de los más extraordinarios y resilientes del mundo. Burundi, un lugar con tradiciones tan sorprendentes como la de la kunjasa, la costumbre que convierte a sus mujeres probablemente, y pese a las dificultades económicas y sociales que viven, en las más íntimamente satisfechas del planeta, debido a que una costumbre local obliga a dominar el arte de brindarles placer. Burundi es un país marcado por la miseria, al haber sido considerado durante décadas como el país más pobre y menos feliz del mundo. Una región donde la mayoría de su población carece de acceso a electricidad y a los recursos más básicos, viviendo en condiciones donde algo tan simple como poseer una bicicleta se convierte en un artículo de lujo reservado solo para unos pocos privilegiados con la capacidad de cambiar sus vidas. Este vehículo tiene un significado diferente en Burundi, ya que no solo simboliza estatus, sino también opciones para sobrevivir, aunque también pone en peligro a quien la posee, ya que conducir por las carreteras de este país, consideradas entre las más peligrosas del mundo, es un acto que, literalmente, puede costar la vida, como pronto descubrirás. La agresividad de la vida en Burundi también se refleja en su naturaleza salvaje e implacable. En sus aguas habita uno de los depredadores más feroces del mundo, el temido pez tigre Goliat. Este monstruo de la naturaleza, con su mandíbula llena de afilados y enormes dientes, simboliza de manera perfecta la lucha diaria por la supervivencia en Burundi. Un ejemplo vivo del dicho, el pez grande se come al pequeño, que desgraciadamente tiene mucho que ver con esta triste realidad. Prepárate para descubrir las curiosidades y misterios de Burundi. Descubre la realidad de la vida en el país más pobre e infeliz de la Tierra. Empezamos. Bienvenidos a Burundi, uno de los países más enigmáticos, pero desgraciadamente también desafiantes de África. Burundi ha sido considerado el país más pobre del mundo durante más de 6 décadas por organismos como el Banco Mundial y el FMI, enfrentando condiciones extremas de pobreza y desigualdad. La mayoría de su población vive con menos de $15 al mes y familias numerosas dependen de este ingreso. La realidad diaria es desoladora. Además, solo una mínima parte de la población tiene acceso a electricidad, y el desempleo afecta a la mayoría de sus habitantes, consolidando a Burundi también como el país más infeliz del mundo según múltiples estudios. Como verás, esta pobreza impacta profundamente todos los aspectos de la vida, y por ello su esperanza de vida promedio apenas supera los 49 años. Mientras que el acceso a servicios básicos, como agua potable, educación y atención médica, es extremadamente limitado. Buena parte de esta realidad tiene que ver con su geografía e historia, como ahora entenderás. Situado en el este del continente, Burundi es un país pequeño en extensión, con un tamaño que podría compararse al de países como Bélgica o El Salvador, o al estado de Maryland en Estados Unidos, pero con una densidad de población que lo coloca entre los países más poblados del mundo. A pesar de tener una superficie de apenas 27.834 kilómetros cuadrados, su población supera ampliamente los 10 millones de personas, lo que lo convierte en un territorio increíblemente denso. Para ponerlo en perspectiva, Burundi ocupa el puesto 17 en términos de densidad de población a nivel mundial. Esta extrema densidad se debe, en parte, a los altos índices de fertilidad del país, ya que Burundi tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, lo que resulta curioso considerando que ha sido catalogado como el país más pobre del planeta durante décadas. Este fenómeno podría estar relacionado con prácticas culturales y creencias profundamente arraigadas, como el kunjasa, una tradición que fomenta la estimulación femenina y la satisfacción íntima en las relaciones. Aunque exploraremos este tema fascinante más adelante, basta decir que estas costumbres han contribuido a mantener una alta fertilidad en una nación que enfrenta las peores dificultades de vida. Esto tiene que ver en que, desde hace décadas, Burundi sea considerado el país más pobre del mundo y también el más infeliz.
Esta realidad tiene que ver con que la mayoría de la población del país tenga que sobrevivir con menos de $15 al mes, lo que equivale aproximadamente a 250 pesos mexicanos mensuales, unos 8 pesos al día. Además, y también debido a ello, la esperanza de vida en el país se sitúa en los 49 años de media, una cifra que refleja las duras condiciones en las que vive su población. Estas estadísticas no solo son impactantes, sino que revelan una realidad que contrasta con la belleza natural y cultural del país. Una vida de supervivencia que tiene mucho que ver con la escasez de recursos y el estilo de vida, con realidades como la que pronto conocerás, al jugarse la vida en una de las carreteras más peligrosas del mundo, trasladando enormes cargas a la espalda en bicicletas sin frenos. Esta pobreza tiene profundas raíces en la geografía y la historia reciente de Burundi. Al ser un país sin salida al mar, su economía depende casi por completo de la agricultura, un sector altamente vulnerable a los cambios climáticos y con una productividad limitada debido a la falta de infraestructura y tecnología. Además, Burundi carece de recursos minerales significativos que puedan ser explotados para generar ingresos, lo que lo deja en una posición económica extremadamente débil frente a sus vecinos africanos. El reciente pasado de Burundi también ha jugado un papel crucial en su situación actual. Durante décadas, el país estuvo marcado por tensiones étnicas y conflictos armados que devastaron su infraestructura y economía. La guerra civil, librada durante más de una década, dejó profundas cicatrices no solo en la población, sino también en la capacidad del país para avanzar como nación. Un ejemplo significativo de esta devastación se encuentra en la drástica reducción de su población indígena originaria. Los Twa, un pueblo pigmeo que habitó estas tierras durante milenios, siendo considerados los habitantes más antiguos del continente africano, representaban en tiempos pasados la parte más importante de la población en Burundi. Sin embargo, los efectos letales y devastadores conflictos redujeron a los Twa a menos del 1% de los habitantes actuales del país. Los Twa se vieron drásticamente reducidos tras la llegada de los Hutus y Tutsis, pueblos de origen bantú que migraron al área hace siglos. Los Hutus, principalmente agricultores, y los Tutsis, dedicados al pastoreo, establecieron estructuras sociales y políticas que relegaron a los Twa a los márgenes de la sociedad. Esta dominación se tradujo en una pérdida significativa de territorio, recursos y autonomía para los Twa, quienes históricamente dependían de los bosques para su sustento. Además de esto, los conflictos étnicos entre Hutus y Tutsis, particularmente durante el trágico conflicto en Ruanda, tuvieron efectos devastadores para los Twa. Aunque no eran el objetivo principal de estos conflictos, los desplazamientos masivos y la violencia generalizada afectaron profundamente a este grupo. Debido a todo esto, este pueblo, que desempeñó un papel crucial en la historia y la cultura de Burundi, ahora lucha por mantener sus tradiciones y su identidad frente a la marginación y el olvido. La situación de los Twa es un reflejo del impacto que los conflictos han tenido en el tejido social de Burundi. Su drástica disminución no solo es un recordatorio de las atrocidades sufridas, sino también una señal de la pérdida cultural y la necesidad de preservar la diversidad étnica que alguna vez enriqueció estas tierras. El ejemplo de los TWA es un ejemplo de lo que está ocurriendo en esta sociedad, algo que tiene también que ver con otro factor que ha contribuido a la pobreza de Burundi: su limitado acceso a recursos energéticos. En Burundi, menos del 5% de la población tiene acceso a electricidad, lo que significa que la mayoría de las actividades económicas se realizan de manera manual y rudimentaria. En las escuelas y comercios, las limitaciones energéticas han dado lugar a soluciones ingeniosas y precarias. Por ejemplo, en algunas comunidades se utilizan botellas plásticas llenas de agua y cloro, incrustadas en techos, como una forma improvisada de iluminación durante el día. Este método, conocido como luz de botella, refracta la luz solar y proporciona un brillo suficiente para iluminar espacios interiores sin necesidad de electricidad. Estas estrategias creativas reflejan la resiliencia de las comunidades, pero también destacan la urgencia de mejorar la infraestructura energética del país. La falta de energía
no solo limita las oportunidades económicas y educativas, sino que también afecta gravemente la atención médica, lo que tiene un efecto directo tanto en la esperanza como en la calidad de vida de los burundeses, ya que centros de salud sin iluminación adecuada o refrigeración para medicinas enfrentan desafíos extremos para atender a sus pacientes, perpetuando un ciclo de pobreza y precariedad que parece casi imposible de romper. Además de ello, Burundi enfrenta desafíos significativos debido a su posición geográfica. Rodeado por países que también enfrentan problemas económicos y políticos, el país tiene pocas oportunidades para comerciar o recibir inversiones extranjeras. Su ubicación, en el corazón de África Oriental, lo hace también vulnerable a los impactos de los conflictos regionales y las crisis climáticas, lo que dificulta aún más su desarrollo. Por todas estas dificultades, Burundi ha sido clasificado repetidamente en las últimas décadas como el país más infeliz del mundo, según diversos informes internacionales, como el Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas. Las limitaciones económicas, la falta de acceso a servicios básicos como electricidad y atención médica, y las cicatrices de un pasado marcado por conflictos étnicos y guerras civiles han contribuido a esta percepción. Para muchas personas en Burundi, la lucha diaria por la supervivencia deja poco espacio para el bienestar emocional, perpetuando una realidad que contrasta profundamente con la riqueza cultural y la resiliencia de su población. Una lucha diaria que revela las extremas desigualdades en Burundi, donde algo tan común como una bicicleta es considerado un auténtico lujo. En este país, este humilde vehículo no solo simboliza estatus, sino también esperanza, ya que tener acceso a una bicicleta puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el fin, en un país donde las oportunidades son tan limitadas como los recursos básicos. Para los burundeses, una bicicleta representa movilidad, empleo y la posibilidad de mejorar la calidad de vida, aunque a menudo, como casi todo en este país, esta realidad tiene también un alto costo para la vida. El motivo detrás de este lujo está profundamente enraizado en la economía y la geografía del país. En Burundi, la bicicleta es mucho más que un medio de transporte, es una herramienta vital para trabajar y subsistir. Los agricultores la utilizan para transportar sus cosechas, como los plátanos, esenciales en la elaboración de la tradicional cerveza de plátano, mientras que otros la emplean para realizar largas rutas comerciales o incluso para acceder a mercados lejanos. Desgraciadamente, adquirir una bicicleta está fuera del alcance de muchos, debido a los costos desproporcionados. Si en Burundi la mayoría de la población vive con menos de $15 al mes y las bicicletas se venden por más de $100, muchas personas deberían destinar su entero sueldo durante más de medio año para conseguir una, lo que hace imposible para muchos poder poseerla. A pesar de su utilidad y posibilidades de mejora en la calidad de vida de los habitantes de Burundi, este medio de transporte está también ligado a uno de los aspectos más trágicos de la vida en el país: sus carreteras, consideradas entre las más peligrosas del mundo. En un país de terreno montañoso y con infraestructuras precarias, los ciclistas descienden a toda velocidad por colinas pronunciadas cargando mercancías que pueden pesar cientos de kilos. Sorprendentemente, muchos ciclistas en Burundi descienden por pendientes sin frenos, ya que utilizarlos podría provocar el estallido de los neumáticos o desequilibrar la carga debido al peso que soportan. Esto convierte cada trayecto en un acto de valentía extrema, donde jugarse la vida se vuelve parte de la rutina diaria. La combinación de curvas cerradas, clima impredecible y vías en pésimo estado incrementa aún más los riesgos, resultando en frecuentes y trágicos accidentes, muchas veces mortales. A pesar de exponerse a riesgos mortales, muchos de ellos ganan apenas 90 centavos de dólar al día, mientras que otros, los menos afortunados al no tener bicicletas, caminan kilómetros descalzos llevando sus mercancías en la cabeza para ganar menos de $1 al día. Además, la relación entre ciclistas y camioneros en estas carreteras genera un peligro constante. En un intento por ahorrar esfuerzo, muchos ciclistas se agarran a la estela de los camiones, una práctica que no solo pone en peligro sus vidas, sino también las de otros usuarios de la vía.
Las autoridades han intentado implementar regulaciones para evitar estas conductas, pero los ciclistas, impulsados por la necesidad, suelen evadirlas. En este contexto, cada viaje en bicicleta es una apuesta por la vida, un acto de valentía que refleja la resiliencia y creatividad de los burundeses frente a las adversidades. Paradójicamente, a pesar de los riesgos, la bicicleta sigue siendo un símbolo de riqueza y éxito en Burundi. Poseer una es un logro que abre puertas a oportunidades laborales y mejora las condiciones de vida. Talleres de reparación abarrotados y agricultores que dependen de estos vehículos para llevar sus productos al mercado demuestran su relevancia en la economía local. Pero como habrás entendido, esta misma relevancia subraya las duras condiciones de vida en el país, donde el peligro y la pobreza coexisten con una asombrosa fortaleza humana, enfrentando los retos diarios con una admirable determinación. Afortunadamente para los habitantes de Burundi, no todo son adversidades ni carencias, ya que una de sus más notables tradiciones culturales es el kunyasa, una práctica íntima que pone en el centro de atención el placer femenino. Esta costumbre no solo refleja el respeto hacia las necesidades de las mujeres de Burundi, sino que también fomenta un enfoque más humano y conectado en las relaciones de pareja. El kunyasa, una práctica íntima profundamente enraizada en la cultura burundesa, es mucho más que un acto físico. Es un arte que ha sido transmitido de generación en generación como parte de un legado cultural que celebra el placer femenino. Este ritual, que se remonta a tiempos ancestrales, combina técnicas específicas de estimulación externa con una conexión emocional entre las parejas. Más allá del placer, el kunyasa representa un espacio de comunicación y respeto mutuo, donde el disfrute de ambos es considerado esencial para una relación saludable. Además, la alta fertilidad en Burundi puede tener mucho que ver con el mantenimiento de esta tradición del kunyasa, ya que es una práctica que promueve la reproducción y la continuidad de la familia. Pensando en ello, aprovechamos para preguntarte, ¿qué opinas del kunyasa? ¿Te gustaría que también se practicase en tu país? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Burundi? ¿Te gustaría visitarlo? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Hacerlo es la mejor manera de formar parte de este canal y ayudarnos para seguir trabajando por traerte los mejores vídeos cada semana. Así que, gracias. Lo más sorprendente es cómo el kunyasa ha perdurado y sigue siendo practicada en un país con tantas dificultades económicas y sociales. A pesar de las adversidades, esta tradición se mantiene como un símbolo de orgullo nacional y parece ser una de las principales razones detrás de las altas tasas de fertilidad de Burundi. Según diversos estudios, la celebración del placer íntimo y la importancia del vínculo emocional en las relaciones podrían estar relacionadas con el promedio de 5 hijos por mujer, una de las más altas del mundo, que se destaca en una región donde la lucha por sobrevivir es extrema y salvaje, una riqueza cultural que contrasta con la dura realidad de ser considerado como el país más infeliz del mundo, según el Informe Mundial de Felicidad de las Naciones Unidas. Esta nación lucha contra una pobreza extrema, el acceso limitado a servicios básicos y una esperanza de vida alarmantemente baja. Esta compleja realidad, la de ser considerado el país más pobre e infeliz del mundo, encuentra un reflejo inquietante en el dicho «el pez grande se come al pequeño». Esta frase, que describe la brutal lucha por la supervivencia, cobra un significado más profundo en África, y especialmente en Burundi, donde las desigualdades y los desafíos diarios son tan palpables como en pocos lugares del mundo. Es triste reconocer que, en un planeta con recursos más que suficientes para sustentar a toda la población, resulta desgarrador observar cómo en países como este, la lucha por la vida y las necesidades mínimas contrasta con el exceso y el despilfarro de otras regiones. En Burundi, seguramente no exista un símbolo más apropiado para representar esta lucha que el pez tigre Goliat, el depredador más temido del país. Este monstruo de río, que habita en las profundas aguas del lago Tanganica, se ha ganado su reputación como uno de los peces más voraces y letales del mundo. Con su tamaño imponente, que puede superar los 2 metros de longitud, y su mandíbula repleta de afilados dientes, en ocasiones de más de 10 centímetros, es un depredador letal.
De hecho, se han reportado desapariciones y ataques fatales atribuidos a este pez, lo que añade un aura de misterio y temor a su leyenda. Sus dientes, tan afilados como cuchillas, unido a su tamaño y fuerza, lo convierten en el rey de estas aguas y en uno de los principales temores para la población. El pez tigre Goliat encuentra su hogar en el lago Tanganika, una de las maravillas naturales más impresionantes de Burundi y de África. Este lago es el segundo más profundo del mundo y alberga una biodiversidad asombrosa, con especies de peces como este, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Además, sus aguas cristalinas, rodeadas por montañas y colinas, ofrecen un paisaje de belleza sobrecogedora que contrasta con las dificultades de la vida cotidiana en el país. El lago es una fuente vital para las comunidades locales, proporcionando sustento y un espacio para actividades económicas como la pesca, aunque también representa un lugar donde la naturaleza es tan salvaje como impresionante. Además del lago Tanganika, Burundi esconde otras joyas naturales que pocas personas conocen. Entre ellas, destacan las cataratas de Karera, un conjunto de cascadas que ofrecen un espectáculo visual y son un ejemplo del poder indomable de la naturaleza en esta región. Asimismo, la Reserva Natural de la Selva de Kibira, con su densa vegetación y su rica fauna, es un refugio para numerosas especies en peligro de extinción y un recordatorio de la biodiversidad que aún persiste en este pequeño pero fascinante país. Estas maravillas naturales son un contraste vibrante frente a las duras realidades humanas de Burundi, mostrando que incluso en las condiciones más adversas, la belleza y la resistencia de la naturaleza pueden florecer. Un país en el que, además de los peligros que pueden encontrarse en sus salvajes aguas, en las carreteras o en sus condiciones diarias de vida, también se observa en sus extremadamente precarias viviendas, especialmente en las zonas rurales donde reside gran parte de la población. Estas casas están construidas con materiales rudimentarios como barro, ramas, hojas de plátano y techos de paja, lo que las hace altamente vulnerables a las inclemencias del clima, como lluvias intensas y vientos fuertes. Muchas de estas viviendas no cuentan con pisos de cemento ni ventanas adecuadas, dejando a sus ocupantes expuestos al polvo, insectos y enfermedades. En su interior el mobiliario es mínimo o inexistente. A menudo las familias numerosas comparten un único espacio para dormir, en el que no hay camas ni colchones, solo esteras en el suelo. La falta de acceso a electricidad agrava esta situación, ya que la iluminación proviene de lámparas de queroseno o simplemente del sol. El agua potable es otro lujo al que muchas familias no pueden acceder, obligándolas a recorrer largas distancias para recolectarla en ríos o fuentes comunitarias. En un contexto donde la economía está marcada por la pobreza extrema, la mendicidad es común, incluso entre quienes tienen algún tipo de empleo, y el trueque sigue siendo una práctica habitual para adquirir bienes básicos. Esta dependencia de métodos tradicionales para la construcción y la subsistencia perpetúa este ciclo de pobreza extrema, donde las familias carecen de medios para mejorar sus condiciones de vida. Esta realidad refleja las enormes dificultades que enfrentan los burundeses en su lucha diaria por sobrevivir. A pesar de las condiciones de vida extremas en Burundi, buena parte de su población intenta sonreír a la vida con realidades como la del kunyasa y también con una de las cervezas más extraordinarias y llamativas que existen en el mundo, una cerveza hecha con plátano. Esta bebida, conocida como urwarwa, no solo es un elemento de la dieta diaria, sino también un símbolo de unión y celebración en Burundi. Preparada a base de plátanos, esta cerveza artesanal es dulce, ligeramente alcohólica y profundamente enraizada en las tradiciones locales, convirtiéndose en una protagonista indispensable en bodas, reuniones y otros eventos sociales. La preparación del urwarwa es un proceso fascinante que refleja la creatividad y la autosuficiencia de los burundeses. Los plátanos, un cultivo esencial en el país, se fermentan junto con mijo o sorgo para darle cuerpo y un toque único. Una vez fermentada, la bebida adquiere un sabor distintivo que la hace especial y profundamente vinculada a las raíces culturales de Burundi. El urwarwa no solo se produce en pequeñas cantidades para el consumo local,
sino que también se comparte generosamente entre amigos y vecinos, reforzando el sentido de comunidad y solidaridad en una nación que enfrenta tantos desafíos. Más allá de ser una simple bebida, el urwárwa tiene un simbolismo profundo. En Burundi, compartir esta cerveza es un acto de hospitalidad y amistad, un gesto que invita a dejar de lado las preocupaciones diarias, al menos por un momento, y celebrar la vida con quienes están cerca. En las bodas, es común que los anfitriones ofrezcan urwárwa a los invitados como señal de buena voluntad y prosperidad. Esta bebida, hecha con dedicación y cuidado, encarna la resiliencia del pueblo burundés, que encuentra en sus tradiciones no solo una forma de sostenerse, sino también de preservar su identidad cultural en medio de las adversidades. A pesar de los enormes desafíos que enfrenta, Burundi sigue demostrando que, incluso ante las circunstancias más difíciles, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir, adaptarse y mirar hacia un futuro mejor. Una de las mayores curiosidades de Burundi, que refleja este poder y la resiliencia de su gente, es la danza de los tambores, una tradición cultural única y vibrante. En esta espectacular exhibición, hombres vigorosos tocan tambores enormes mientras ejecutan movimientos perfectamente sincronizados que encarnan la conexión con la naturaleza y simbolizan el poder. Los tambores, hechos a mano con madera y piel de animal, resuenan con una intensidad que parece imitar los latidos del corazón de la tierra misma. Esta práctica ancestral tiene profundas raíces en la vida social y espiritual del país, ya que históricamente los tamborileros representaban la autoridad del rey, la unidad de la nación y el equilibrio con la naturaleza. Los tambores de Burundi no son meros instrumentos musicales, son un emblema del orgullo nacional y la identidad cultural. Tradicionalmente, sus ritmos se reservaban para eventos importantes como nacimientos, coronaciones y funerales, reforzando su papel sagrado en la comunidad. Su ejecución, que requiere fuerza, disciplina y sincronización, es un testimonio del espíritu de colaboración y resistencia de los burundeses, un pueblo que ha sabido mantener su patrimonio vivo, incluso en medio de las adversidades. Con el tiempo, los tamborileros de Burundi han traspasado fronteras, alcanzando fama internacional por sus apasionantes actuaciones. Han llevado su arte a escenarios globales, ganándose el reconocimiento como embajadores culturales de su país. Estas actuaciones no solo muestran su extraordinaria habilidad, sino que también atraen la atención hacia las tradiciones y desafíos de Burundi, generando interés por su historia y cultura. Los tambores, como símbolo de esperanza y resiliencia, son un eco de la fortaleza de un pueblo que, a pesar de las dificultades, sigue tocando con orgullo los ritmos de su identidad. A pesar de estos ejemplos de resiliencia, la brecha entre ricos y pobres en Burundi es una de las más notables del mundo. Mientras que una pequeña élite urbana tiene acceso a bienes, educación y oportunidades, la mayoría de la población rural vive en una precariedad absoluta, sobreviviendo con ingresos mínimos y dependiendo de una agricultura de subsistencia. Este marcado desequilibrio no solo refuerza las dificultades de vida, sino que también alimenta tensiones sociales y políticas, agravando los problemas de su población. La falta de posibilidades para la mayoría de los burundeses crea un sentimiento de estancamiento, donde las oportunidades parecen reservadas para unos pocos privilegiados. En el año 2014, el gobierno prohibió en Burundi correr en grupo, convirtiéndose en todo un ejemplo de cómo las desigualdades y el control político se manifiestan en la vida cotidiana de los burundeses. Justificada bajo el argumento de prevenir actividades subversivas o antigubernamentales, esta medida refleja el miedo constante del régimen a posibles revueltas tras años de tensiones políticas y conflictos. Este tipo de restricciones, aunque aparentemente insignificantes, limitan las pocas oportunidades que tienen las comunidades para fortalecer su cohesión social. La falta de espacios para la libertad de expresión y la participación comunitaria impide que el potencial humano del país florezca, haciendo difícil un cambio positivo a corto plazo. A pesar de este tipo de realidades, este pueblo que lucha diariamente contra la pobreza y la desigualdad no se rinde y busca alternativas que les permitan mejorar su calidad de vida y la de las generaciones futuras.
En los últimos años, se han visto pequeños pero significativos avances en áreas clave como la educación, la salud y el desarrollo agrícola. Iniciativas impulsadas por organizaciones internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, han contribuido a mejorar la nutrición infantil y a garantizar que más niños tengan acceso a la educación básica. Además, el gobierno de Burundi ha comenzado a implementar planes para aumentar la electrificación en áreas rurales y mejorar la infraestructura de transporte, lo que podría sentar las bases para un crecimiento económico más sostenible y seguro en el país. Un ejemplo de apoyo externo proviene de países como Japón, que ha financiado proyectos para mejorar la agricultura y la seguridad alimentaria en Burundi. Este apoyo incluye la introducción de tecnologías agrícolas sostenibles, como sistemas de riego, que ayudan a los agricultores a aumentar su productividad y a hacer frente a los efectos del cambio climático. Otro signo de resiliencia y esperanza en Burundi es la creciente participación de las mujeres en la economía y la política. Organizaciones locales y extranjeras han trabajado para empoderar a las mujeres, permitiéndoles no solo contribuir al sustento de sus familias, sino a fomentar una mayor igualdad de género en una sociedad tradicionalmente patriarcal. Como has podido ver, Burundi tiene una riqueza cultural, natural y humana que merece ser reconocida y valorada. Sabemos que los desafíos son enormes, pero también confiamos en la capacidad del pueblo burundés para superar las adversidades. La resiliencia de su gente, combinada con el apoyo de la comunidad internacional y un compromiso renovado por parte de sus líderes, nos da razones para creer que un futuro mejor es posible. Desde Mundo Sin Censura, deseamos de corazón que este país, que ha pasado y pasa por tantas dificultades, pueda encontrar pronto su camino hacia un futuro más próspero y feliz. Ojalá que la fuerza y capacidad para superar adversidades de sus gentes sean recompensadas con más oportunidades y bienestar. Esperamos que este recorrido por los misterios y curiosidades de Burundi haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, nos encantaría que nos dejases un buen like. Y tu comentario es la mejor manera que tienes para ayudarnos a seguir trayendo cada semana el mejor contenido. Si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer uno de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte.